Hola amigos, bienvenidos a Las Letras en el Tiempo. La controversia en la Iglesia Oriental en los primeros siglos abarcó no solo factores religiosos, sino también políticos. El Cuarto Concilio Ecuménico de Calcedonia del 451 fue convocado para pacificar el espíritu conflictivo que surgía respecto a la naturaleza y a la persona de Jesucristo. El Papa León de Roma había escrito su epístola dogmática para una reunión de Éfeso, celebrada 2 años del Concilio de Calcedonia. Como la conferencia de Éfeso resultó tan vergonzosa, la sesión de Calcedonia condenó lo acontecido en Éfeso, suscitándose efectos jamás imaginados. Hoy estaremos hablando de estos hechos que han sido tan trascendentes hasta el día de hoy. No te alejes. La gran aventura de las letras en el tiempo. El saber de letras. Debido a que, con el Tercer Concilio Ecuménico de Éfeso del 431, no se llegó a una solución definitiva, las disputas continuaron. Eutiques, sacerdote superior de un monasterio de Constantinopla, llevó al extremo las ideas de Cirilo al afirmar que, después de la encarnación, la humanidad de Cristo es en esencia distinta a la nuestra. Esta nueva postura obligó la celebración, en el 449, de un nuevo concilio en Éfeso, presidido por Dioscoro, quien, negándose a admitir los documentos del Papa León I y a los teólogos antioquenos más importantes, logró que se reconociera el monofisismo como la doctrina oficial de la Iglesia. Tradicionalmente se ha considerado a Eutiquio como el padre del monofisismo real, que considera una única naturaleza en Cristo. Es muy difícil saber con precisión cuál ha sido la doctrina cristológica que profesaba Eutiquio, debido a que ninguno de sus escritos ha llegado hasta el día de hoy. El término monofisismo se deriva del griego monos, que significa solo, y fusa, que es naturaleza. El énfasis principal de este movimiento era que en la encarnación hay solo una naturaleza y no dos. Ellos creían que esta era la única manera de proteger la doctrina de la unidad de la persona de Cristo. Consideraban que al adjudicarle a Cristo dos naturalezas era negar que el hombre pudiera alcanzar la final unidad con Dios, meta de la salvación. El resultado de este énfasis es disminuir la humanidad de Cristo y dejarla sin importancia. Esta reacción parece surgir súbitamente después de Calcedonia, pero en realidad se remonta a aspectos previos de la historia cristiana. Parte de sus raíces puede encontrarse en el monaquismo cristiano, tal como se practicaba en la región sirio-palestina y en Egipto. Los monjes luchaban de continuo contra su propia humana debilidad y pecaminosidad. Vencer la propia humanidad significaba obtener la victoria cristiana. Que Cristo tuviera una naturaleza humana semejante a la suya sería impensable para el monje oriental. El Papa León no reconoció el resultado del concilio de Éfeso, al que se referiría no como concilium, sino como latrocinium o concilio de ladrones, y convocó el Cuarto Concilio Ecuménico, que fue celebrado en Calcedonia el 451. Allí se condenó como herética a la doctrina monofisista. El concilio pasó a aprobar y presentar el famoso texto del dogma de Calcedonia. Dicho texto presentaba claramente ambos lados de la encarnación, sin entrar en explicaciones filosóficas sobre cómo están unidas ambas naturalezas de Cristo. Lo proclaman verdadero Dios y verdadero hombre. Al mismo tiempo, el concilio tuvo el cuidado de señalar que parte del carácter único de Cristo era el ser una persona y una sustancia, y no dividido en dos personas. Lamentablemente, del concilio de Calcedonia no surgió la unidad. Lejos de acabar con la controversia, no fue sino el comienzo de una disputa que habría de tener efecto inmediato sobre la Iglesia cristiana durante los 2 siglos siguientes, además de efectos duraderos. La condena del monofisismo, realizada en Calcedonia, no fue aceptada por las congregaciones egipcias o coptas, por lo que el patriarca de Alejandría, Timoteo el Huro, en el 457, rechazó el concilio y excomulgó al Papa y el resto de los patriarcas, dando origen a la Iglesia copta. Los enviados armenios, que llegaron tarde al concilio, tampoco aceptaron la condena, surgiendo así la Iglesia Apostólica de Armenia. Algunas comunidades en Siria también estaban contra Calcedonia, por lo que posteriormente, durante la época de estas comunidades, fueron organizadas y lideradas por Jacobo Baradeo, fundando la Iglesia Ortodoxa Siriaca.
Así se formaron las iglesias ortodoxas orientales, entre las que también se encuentra la Iglesia Ortodoxa Siria de Malankara, la Iglesia Copta de Etíope y la Iglesia Copta de Eritrea. El saber de letras. Ya al final de esta edición, cabe destacar que el monofisismo fue sumamente popular entre los laicos de la Iglesia Oriental. Esa popularidad de masas halló expresión en muchos brotes de violencia, tales como los de Alejandría, Antioquia y otros centros eclesiásticos del Medio Oriente. Hasta el día de hoy, esta cuestión de la naturaleza de Cristo constituye una de las principales divisiones teológicas entre varias de las iglesias orientales. Una vez más, les agradecemos vuestra atención y les invitamos a seguirnos y a compartir estos programas con vuestras amistades. Cuídense mucho, un abrazo y hasta la próxima. Adiós.